Simón, más conocido como Pedro, es una figura central en el Nuevo Testamento y uno de los discípulos más destacados de Jesús. Su vida refleja una transformación increíble, de ser un pescador humilde en el mar de Galilea a convertirse en un líder clave en la iglesia primitiva. Su historia está llena de fe, dudas y redención, ilustrando cómo un hombre común puede ser moldeado por Dios para desempeñar un papel extraordinario en la historia de la humanidad. Simón nació en Betsaida, una ciudad de la región de Galilea, bajo la dominación del Imperio Romano. Su profesión de pescador era ardua y esencial para la economía local. Trabajaba junto a su hermano Andrés y sus socios Santiago y Juan. En este contexto, Andrés, discípulo de Juan el Bautista, conoció a Jesús y lo presentó a Simón. En el Evangelio de Juan 1:42, Jesús miró a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que significa Pedro o roca. Este cambio de nombre simbolizaba el papel crucial que Pedro desempeñaría como líder de la iglesia. Una de las primeras interacciones significativas entre Jesús y Pedro ocurrió en el mar de Galilea. Después de una noche infructuosa de pesca, Jesús pidió a Pedro que echara nuevamente las redes. Obedeció, y el resultado fue una captura milagrosa de peces. Este evento lo impactó profundamente. Según Lucas 5:8, Pedro se postró ante Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Sin embargo, Jesús lo llamó a una nueva misión: ser pescador de hombres. Pedro rápidamente se destacó como un líder entre los discípulos. Su carácter audaz y apasionado lo llevó a ser quien frecuentemente hablaba o actuaba en nombre de los demás. Durante el ministerio de Jesús, Pedro presenció eventos transformadores como la transfiguración, Mateo 17:1-9, y milagros, como la sanación de su propia suegra, Marcos 1:30-31. Un evento significativo fue cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era Él. Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», Mateo 16:16. Jesús lo elogió por esta confesión, diciendo que no fue revelada por carne ni sangre, sino por el Padre Celestial. También afirmó: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Sin embargo, Pedro también demostró su humanidad en varios momentos. Cuando Jesús predijo su sufrimiento y muerte, Pedro lo reprendió, ganándose una corrección severa: «Apártate de mí, Satanás». Mateo 16:23. Este incidente muestra cómo, aunque Pedro tenía un corazón dispuesto, aún necesitaba crecer en comprensión espiritual. Otro momento memorable ocurrió durante una tormenta en el mar de Galilea. Los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, y Pedro, lleno de fe, pidió unirse a él. Al principio, caminó sobre el agua, pero al sentir el viento y las olas, dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo rescató, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:30-31. Este episodio ilustra tanto el potencial como las limitaciones humanas de Pedro, resaltando la necesidad de confiar completamente en Jesús. Durante la última cena, Pedro afirmó con valentía que nunca abandonaría a Jesús, incluso si todos los demás lo hicieran. Sin embargo, Jesús le advirtió: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Esa misma noche, mientras Jesús era arrestado y llevado al juicio, Pedro lo siguió de lejos. Por temor, negó conocer a Jesús en 3 ocasiones. Después de la tercera negación, el gallo cantó, y Pedro, recordando las palabras de Jesús, lloró amargamente. Tras la resurrección, Jesús se apareció a Pedro y otros discípulos junto al mar de Galilea. En una conversación conmovedora, Juan 21:15-17, Jesús preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba, restaurándolo simbólicamente y reafirmando su misión: «Apacienta mis ovejas». Este acto de gracia y redención permitió a Pedro superar su fracaso y asumir su papel como líder de la iglesia. Después de la ascensión de Jesús, Pedro emergió como un líder destacado en la iglesia primitiva. En el día de Pentecostés, predicó un sermón poderoso, explicando la venida del Espíritu Santo y proclamando a Jesús como el Mesías. Según Hechos 2,
Unas 3.000 personas se convirtieron ese día, marcando el inicio del crecimiento explosivo de la comunidad cristiana. Pedro realizó varios milagros, como sanar a un hombre cojo en la puerta del templo, Hechos 3, 6-7, y resucitar a Tabita en Jope, Hechos 9, 36-42. Estos eventos demostraron el poder de Dios obrando a través de él, atrayendo a muchos a la fe y fortaleciendo la comunidad cristiana. A pesar de su influencia, Pedro enfrentó desafíos significativos. En el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, defendió la inclusión de los gentiles en la iglesia sin la necesidad de seguir las leyes mosaicas. Compartió su experiencia con Cornelio, un centurión romano que recibió el Espíritu Santo, confirmando que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles. La tradición sostiene que Pedro viajó a regiones como Antioquía, Corinto y Roma, fortaleciendo iglesias y predicando el Evangelio. En Roma, desempeñó un papel crucial en la comunidad cristiana, enfrentándose a una intensa persecución bajo el emperador Nerón. Según relatos históricos, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Se cree que fue crucificado cabeza abajo, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto final de humildad y devoción refleja su transformación completa como siervo de Cristo. Pedro es autor de 2 epístolas del Nuevo Testamento, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Estas cartas ofrecen enseñanza y ánimo a los creyentes dispersos en un contexto de persecución. En Primera de Pedro, se enfatiza la esperanza y la santidad en medio del sufrimiento. Pedro anima a los cristianos a mantenerse firmes en su fe, recordándoles que son extranjeros en este mundo y que su esperanza viva está en la resurrección de Jesús. Por otro lado, Segunda de Pedro aborda el crecimiento espiritual y la advertencia contra los falsos maestros. Pedro insta a los creyentes a desarrollar virtudes como la fe, la paciencia y el amor, mientras esperan el regreso de Cristo. El legado de Pedro es uno de fe, redención y liderazgo. Su vida ilustra que el discipulado cristiano no se trata de perfección, sino de una disposición a ser moldeado por Dios. Desde su negación hasta su restauración, Pedro encarna la gracia transformadora de Jesús. Como líder de la iglesia primitiva, Pedro ayudó a establecer las bases del cristianismo. Su valentía, enseñanzas y cartas siguen inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. Pedro nos recuerda que incluso en medio de nuestras fallas y dudas, Dios puede usarnos para cumplir propósitos extraordinarios. Su vida es un testimonio del poder del Evangelio para transformar y guiar a quienes confían en él. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte a este canal del Viaje Bíblico. Recuerda presionar la campanita y compartir.